Acción, tu revista de cine. Cada mes, toda la actualidad en cine, entrevistas, películas de estreno, fichas y reportajes coleccionables de actores, películas clásicas y series de televisión. Este mes, especial Superman y pósters de El Hombre de Acero, Monstruos University, Lobezno Inmortal y Smallville. Ya en tu kiosco. Panama Jack. Bueno amigos, pues me acabo de enterar de que ha muerto James Gandolfini en Roma a los 51 años de edad. Muchos lo definen como la muerte de Tony Soprano y es cierto, no nos vamos a engañar, Gandolfini de alguna manera empezó a ser una auténtica estrella en la pequeña pantalla cuando protagonizó la serie Los Soprano, una serie que nos ha acompañado varios años, en varias temporadas, y que sin duda ha marcado historia dentro de la televisión, ha creado escuela dentro de la serie de televisión y está citada como referente narrativo incluso en escuelas de cine y televisión. Es decir, que indiscutible la aportación de Los Soprano y mucho más indiscutible dentro de Los Soprano la figura de James Gandolfini, que de hecho él era Los Soprano. Los Soprano se componía de un reparto coral, siguiéndole bastante la pista a El Padrino de Francis Coppola, y la verdad es que en esa estructura de protagonismo coral, el cemento que unía a todos los personajes, el cemento que hacía que la mayoría nos engancháramos a esas series casi desde el primer capítulo, era James Gandolfini interpretando a un personaje que según parece era totalmente distinto a cómo era él en realidad, o por lo menos a cómo se veía él en realidad. Él decía que era más como una especie de Woody Allen, digamos, con una estructura ósea más amplia, ¿no? Más extendida y tal. Lo curioso de todo este asunto es que el propio James Gandolfini había estado interpretando como secundario distintos personajes en los cuales ya se advertía esa especie de duplicidad, ese aspecto físico que se peleaba o que de alguna manera se enfrentaba con esos personajes de tipo siniestro, asesino y tal, que solían caerle encima cuando ejercía como actor secundario. Y esporádicamente aparecía ese tono humano que en realidad también brillaba en el personaje de Tony Soprano. Lo que nos conquistó de James Gandolfini fue su humanidad incluso cuando en la ficción de sus personajes perpetraba actos terribles, su humanidad cuando ejercía como asesino, su humanidad cuando se paseaba por todo tipo de películas pues con una pistola en la mano y haciendo auténticas barbaridades, auténticos disparates. No importaba porque en todo momento James Gandolfini transmitía un tono humano a todos esos personajes, un tono que se nos antojaba muy cercano y que facilitaba que empatizáramos con él. Era una especie de montaña que de alguna forma tenía un corazoncito siempre ahí muy brillante, muy bien puesto para encajar rápidamente, para ser un puente con el espectador. Yo recuerdo una anécdota que contó Alex de la Iglesia del rodaje que tuvo de Perita Durango, donde estaba James Gandolfini, de cómo James Gandolfini era un tipo que se entregaba totalmente a los papeles hasta el punto de que si hacía falta era capaz de partirse los nudillos dándole puñetazos a la puerta de un camión, ¿no? Yo creo que esa es una excelente definición de lo que era James Gandolfini como actor, ¿eh? Es una de las figuras más importantes desde el punto de vista interpretativo que ha aparecido tanto en el cine como en la televisión en los últimos años, y una muerte muy prematura como esta, pues digamos que nos priva de lo que podría haber sido una madurez de Gandolfini interpretando papeles bastante notables, ¿no? Haciendo un recorrido por su carrera, se da uno cuenta de que había mucho más que Los Soprano en la carrera de Gandolfini desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en Amor a quemarropa ya estaba interpretando esa especie de papel de individuo tipo duro, pero con corazón, por decirlo así, ¿no? Tipo duro con alma. Esa especie de individuo humano debajo de la montaña y detrás de ese armamento de hombre violento que siempre exponía en sus interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, recuerdo ahora, en Amor a quemarropa. En Amor a quemarropa tenía un papel pues de esos que digo que eran como de duplicidad, ¿no? De un tipo que está interpretando una cosa y otra. Pero como personaje secundario estaba en un montón de películas. Si repasamos su recorrido profesional, estaba ya en Marea Roja,
es como una presencia que se va repitiendo en algunas de las películas que más nos pueden haber llamado la atención. Estaba en Cómo conquistar Hollywood, estaba en Coacción a un jurado, La noche cae sobre Manhattan. Sería interesante recorrer la filmografía como actor secundario de James Gandolfini, porque tiene un montón de personajes, una galería de personajes que evidencian algo que además es una constante en el cine español, y es que muchas historias, he dicho a propósito en el cine español, muchas historias se sustentan, piensen en cualquier película de Berlanga, se sustentan sobre sus personajes aparentemente secundarios o mal llamados secundarios, sobre los actores de reparto. ¿Por qué? Porque estos suelen estar liberados del lastre del protagonista antagonista. Digamos que campan más por sus respetos, están mucho más libres para construir personajes de clave humana, como decíamos, algo que, como he dicho, se le daba muy bien a Gandolfini. Entonces, tiene, digamos, un recorrido tiene incluso una versión de 12 hombres sin piedad para televisión, donde también aparecía, y Medianoche en el jardín del bien y del mal. Estoy utilizando chuleta. Perdita Durango, como hemos dicho antes, para mí el de Perdita Durango es uno de los personajes más curiosos de toda la carrera de Gandolfini, y tengo que decirlo otra vez, se lo he dicho ya en alguna entrevista a Alex de la Iglesia y demás, a mí es una de las películas que más me gusta de Alex de la Iglesia. Lo digo porque le pegaron palos en el momento de su estreno, y sinceramente a mí me parece que es una adaptación bastante buena de la novela, y creo que, bueno, en aquel momento creo que se estaba comercializando, o se había comercializado hacía poco, Corazón salvaje de David Lynch, y a mí la de Alex de la Iglesia me parecía tan interesante como la otra, ¿no? Que era también una adaptación del mismo novelista. Bueno, ya digo, podríamos estar recorriendo toda la filmografía. Yo me quedaría con estas que he estado diciendo. El personaje del mexicano, de The Mexican, es un personaje que también era un personaje de asesino y tal, y es quizá en el que más brilla esta componente que digo yo de la humanidad de James Gandolfini interpretando papeles de asesino. Y no lo digo porque tampoco quiero hacer ningún spoiler por si alguien no ha visto la película. Hay que intentar no hacer spoiler, aunque hablemos de películas que ya tienen un tiempo, ya tienen una edad, y que a lo mejor el 90% de los espectadores o de los aficionados ya han visto. Pero ocurre algo con ese personaje que en un momento determinado revela una parte de su vida y de su manera de ver la vida y de entender la manera de vivir y demás, que hace que aparentemente el personaje cambie. Pero lo curioso es cómo James Gandolfini había sembrado sutilmente esos elementos cuando el guión todavía no ha revelado que se va a producir ese cambio, que se produce ese cambio. Antes del cambio, lógicamente, Gandolfini había estado sembrando una serie de elementos que hacían que tú estuvieras viendo la película diciendo: este tío tiene algo ahí, pasa algo con él, es mucho más que el típico papel secundario de recortable para rellenar escenas con una pistola en la mano y persiguiendo a los protagonistas. Los protagonistas eran Brad Pitt y Julia Roberts, y lo curioso del asunto es que, merced al enorme talento de Gandolfini, al final uno estaba más interesado en la relación que se establece entre Julia Roberts y James Gandolfini que en la tontería un tanto moñas y romanticona, tonta y absurda que se planteaba entre Julia Roberts y Brad Pitt, que no te interesaba absolutamente nada. Era mucho más interesante, como digo, lo que ocurre entre Roberts y Gandolfini. Y eso se debía en parte a que Gandolfini sabía construir muy bien todo tipo de personajes y sabía habitarlos muy bien, que es lo más importante. Muchas veces a muchos actores no se trata tanto de que tengan un gran talento dramático, sino de que sepan habitar esos personajes, de que sepan enganchar al público. Pondré un ejemplo de un actor como John Wayne. John Wayne no era un gran actor, y sin embargo era un tipo que en cuanto aparecía en pantalla conseguía habitar de humanidad a esos personajes y habitar de humanidad la pantalla para que el espectador se quedara enganchado a ellos. Incluso en sus películas más simplonas, cuando hacía cine del oeste de serie B, con poco presupuesto y tal, y además con todos los argumentos iguales, porque casi todos los argumentos de las pelis del oeste de John Wayne antes de La diligencia son iguales, son muy parecidos. Fulanito llega a un pueblo, se enfrenta con los malos del lugar, les pone las pilas y se acaba la historia. Por supuesto se queda con la chica y se va con el caballo. Bien, pues todo eso que era muy simple, John Wayne conseguía mantenerlo a base de una especial habilidad o quizá un instinto natural para manejar esos personajes que eran eminentemente, ya digo, muy simplones y con un diálogo, con muy poco diálogo al que poder agarrarse, muy poca estructura de guión sobre la que poder construir.
Gandolfini hacía eso y además con gran talento, con lo cual digamos que es una escuela de interpretación del hombre en sí mismo, y de hecho creo que por YouTube circula un paso de Gandolfini hablando en el Actors Studio sobre su carrera y demás, que puede ser interesante para gente que esté estudiando interpretación y tal, ¿no? Es fácil buscarlo y saldrá fácil. Bueno, pues como digo, The Mexican, el papel de The Mexican es muy definitorio de estas características de la figura de Gandolfini como actor, ¿no? Y después hay otra película, por supuesto estaba también en La Última Fortaleza, hace un papel de alcaide realmente siniestro frente a Robert Redford. Es interesante el papel de La Última Fortaleza, que en definitiva es una película de cárceles, aunque sea una cárcel militar, porque principalmente es una película que intenta ir en contra del tópico. Robert Redford ya había hecho una película de cárceles muy buena, Brubaker, y que además es perfectamente recomendable. Y aquí toca otro sistema. El trabajo de Redford se parece mucho al de Brubaker, pero el trabajo que tiene Gandolfini es un trabajo también a contrapié, a contramano, a contracorriente. Es decir, no interpreta el tipo de alcaide cabroncete que podemos ver, por ejemplo, en Fuga de Alcatraz con Clint Eastwood. Hace algo mucho más complejo, más difícil. Construye un personaje que además es muy definitorio de nuestra época, que es el tibio. Hay que tener cuidado con los tibios. Los tibios son letales. Los tibios son una de las especies letales que circulan por ahí entre nosotros. Cuidado con los tibios. Como nadie se quiere mojar en nada, pues digamos que la tibieza en las actitudes y las formas de la vida se va extendiendo como una especie de epidemia, ¿no? Y al final vamos a acabar todos siendo unos tibios que decimos todo menos exactamente lo que estamos pensando. Lógicamente, decir lo que uno piensa a veces te mete en líos, otras veces lo que uno piensa es una estupidez, con lo cual cuando lo dice queda como un imbécil. A mí me ocurre, como le ocurre a todo el mundo. La diferencia es que a lo mejor hay que darse cuenta de esas cosas, ¿no? Y decir, caramba, he cometido un error, acabo de decir una estupidez, etcétera. Yo diré muchas aquí si sigo haciendo vídeos de estos, con lo cual no se sorprendan, pero vamos, que soy consciente de ello, lo asumo, está asumido. Pero lo curioso del asunto es eso, es decir, el personaje este de Gandolfini en esta de la cárcel de Robert Redford interpreta esa idea del tibio, del que no se quiere mojar, del que quiere salir de esta historia, de este baile, de este carrusel de la vida, casi como si fuera impoluto, ¿no? Casi impoluto. Y eso es imposible. Hay que pringarse, hay que meterse en el barro, hay que mojarse en la piscina, y evidentemente eso hace que te tengas que mojar. Entonces, ese personaje muy bien construido, representando una de las figuras de la fauna, esta urbanita que tenemos últimamente de sí, pero no, pero bueno, no me mojo porque a ver, así no me meto en líos, etcétera. Una cosa muy, muy, muy siniestra. Cuando uno contempla el espectáculo le dan ganas de salir corriendo en dirección contraria. Pero bueno, es lo que hay. Y en el fondo todos tenemos momentos de tibieza, todos. Yo el primero, todos. Hay momentos en los que decidimos que, bueno, que total, ¿para qué? Y que mejor lo dejamos pasar y que tampoco hay que decir siempre lo que uno piensa, etcétera. Esos momentos hay que vigilarlos estrechamente y controlarlos. Pero bueno, volvamos a Gandolfini. Ya de paso aprovecho para impartir doctrina y subirme al púlpito, que eso siempre es otro defecto de nuestra sociedad, también mío. Así que pido disculpas. Bueno, tiene otras muchas películas, ya digo, estoy mirando la chuleta. No todas son impresionantes, pero generalmente su papel suele ser bastante curioso. Y hasta llegar a Los Soprano, digamos, que tiene un recorrido como secundario a perseguir. Y después, a partir de ahí, pues tiene otros papeles donde después de Los Soprano ocurre lo que ocurre siempre con los actores. Y es que empiezan a ser explotados. Su imagen, la imagen que hayan definido, les haya definido como estrellas, empieza a ser explotada en distintos proyectos. Muchos entran en el juego, es lógico. Todo el mundo tiene que comer, todo el mundo tiene que mantener un nivel de vida y no pasa nada. Es decir, es perfectamente normal la explotación del éxito, teniendo en cuenta que el cine es eminentemente una actividad comercial. Tampoco nos engañemos, no estamos impartiendo filosofía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ahí, pues empieza a funcionar con distintos personajes. A pesar de eso, Gandolfini me da la impresión de que tuvo mucho cuidado en ese proceso, en esa fase posterior a la fama de la explotación. Intentó elegir papeles que de alguna manera encajan muy bien con esa otra parte anterior, antes de que él sea una figura o una estrella en televisión con Los Soprano. Entonces consiguió un equilibrio que no es fácil y que no se da en todos los actores. Y les pongo un ejemplo. Nicolas Cage. Carrera antes de Living Las Vegas. Oscar por Living Las Vegas. Carrera posterior a Living Las Vegas. ¿Cuándo surge el pelucón de Nicolas Cage? Después del Oscar.
ahí cobra naturaleza, cobra carta de naturaleza el pelucón de Nicolas Cage. Y empieza a hacer películas de acción, unas mejores, otras peores, otras francamente malas, y empiezan a amontonarse un poco los proyectos y tal. Bien, pues eso ocurre un poco con muchos actores, y sin embargo con Gandolfini no. Gandolfini intentó administrar bien la elección de papeles para conseguir que hubiera un cierto equilibrio entre lo que él hacía antes y lo que hacía después de Los Soprano, incluso cuando era fichado como actor secundario. Este equilibrio es muy loable. Es decir, significa que el tipo mantuvo un criterio a la hora de elegir papeles. Un tipo que tenía una línea de trabajo, intentó mantenerla y una línea de exigencia para aceptar trabajos, ¿no? Entonces está en Asalto al Tren Pelham 1, 2, 3, está en Donde viven los monstruos. El personaje, la voz suya, Donde viven los monstruos, si se ve la película en el original, es un trabajo extraordinario de doblaje para animación. En este caso es la voz del bicho que va, ya saben, el que haya visto la película, los bichos estos, esta especie de Teletubbies siniestros que hay en Donde viven los monstruos. Bueno, pues la idea es que lo que consigue Gandolfini en esta película es estar sin estar. Es decir, tú no le ves a él, pero caramba, toda esa idea de montaña humana que tenía en el resto de sus personajes está perfectamente presente en la película, hasta el punto de que llega a transmitir a ese peluche gigantón un puntito siniestro en fin, yo se lo pregunté al director cuando estuvo por aquí y me salió por la tangente y no quiso mojarse mucho, pero había algo de individuo maltratador en ese monstruito de historia infantil. Y eso es gracias al trabajo de Gandolfini, que sabía interpretar incluso cuando estaba poniéndole la voz a un peluche gigantón, ¿no? Eso dice mucho también de la capacidad de este hombre para habitar las historias, incluso solo con sus cuerdas vocales y con su manera de presentar los personajes a través de la voz y demás, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, pues ya digo, muchas más, ¿no? De todo lo que ha hecho, hombre, por ejemplo, el director de la CIA en La noche más oscura es ese típico papel de tipo que aparece y desaparece y dices, caramba, ¿por qué se ha ido tan pronto? ¿Por qué no está más tiempo, no? Es una cosa curiosa con este hombre. Pero bueno, aparte de eso, pues tenía todo el recorrido habitual, digamos, del actor. Digamos, un actor que de alguna forma construye, como digo, esos personajes o habita esos personajes a través de su propia humanidad, ¿no? Yo plantearía que un homenaje bueno a Gandolfini, sin duda, sería ver Los Soprano, que su trabajo va inevitablemente a ser su trabajo más conocido, su trabajo como protagonista absoluto y demás. Pero cualquier capítulo de Los Soprano es, ya digo, una escuela de tele, una escuela de narración y demás. Pero sí que pediría o plantearía a los que quieran rendirle un homenaje a James Gandolfini que se vean la película Mátalo suavemente. La última película que hizo, la que hizo con Brad Pitt, la última que creo que se ha estrenado por aquí, bueno, se estrenó un poco antes de La noche más oscura, pero la última en la que tiene un papel realmente destacado Gandolfini. Mátalo suavemente. Tiene varios diálogos en la película que son prácticamente monólogos, donde brilla muy bien su capacidad de interpretación y donde además compone un personaje en el ocaso que yo diría que es casi premonitorio. A mí no me gusta mucho esto de las premoniciones, los mitos y tal, pero hay que reconocer que en este caso era muy premonitorio, daba la sensación como de ser esa especie de último saludo en el escenario, por decirlo así, ¿no? Porque ya digo, el de la CIA, el de jefe de la CIA en La noche más oscura es más breve y tal. Pero en el caso de Mátalo suavemente tiene un peso, y yo diría que es el último trabajo que hemos podido ver en la cartelera española, el último trabajo de peso considerable, dramático dentro de la historia de James Gandolfini. Mátalo suavemente, donde además cuando aparece su personaje plantea un giro en la historia. Empiezan a cambiar, la historia cambia de naturaleza. Y además es un personaje que define perfectamente el ocaso como elemento narrativo, como estructura narrativa poética del cine. Y además es un personaje que podría haber encajado perfectamente en una película de Sam Peckinpah. O sea, si cortas esos trozos y los metes en una peli de Peckinpah, hubieran encajado perfectamente con la filosofía del cine crepuscular del gran Sam Peckinpah. Entonces, yo les recomendaría que vieran Mátalo suavemente. Y bueno, descanse en paz James Gandolfini. Y pensemos siempre en James Gandolfini como algo más que Tony Soprano, aunque todos sabemos que nos alegró y nos alimentó nuestro ocio con ese personaje genial de Tony Soprano, era mucho más.
y tenía, ya digo, hay que seguir ese trabajo como secundario y observar ese trabajo como secundario de James Gandolfini, sobre todo si están estudiando interpretación y demás, porque puede ser una auténtica escuela, un maestro de actores. Se nos ha ido una pieza importante en cuanto a calidad dramática dentro del cine americano y eso siempre se va a echar de menos. Esperemos que haya una reposición, digamos, de estas piezas y que poco a poco pues vayan apareciendo gente de la calidad que tenía James Gandolfini. Lo he dicho, descanse en paz. Y bueno, y aquí dejamos esta charla de momento. Volveremos, seguiremos comentando cosas y tal relacionadas con el cine, etcétera. Hasta luego. Que se peleaba o que de alguna manera se enfrentaba con esos personajes de tipo siniestro, asesino y tal, que solían caerle encima cuando ejercía como actor secundario. Y esporádicamente aparecía ese tono humano que en realidad también brillaba en el personaje de Tony Soprano. Lo que nos conquistó de James Gandolfini fue su humanidad. Su humanidad incluso cuando en la ficción de sus personajes perpetraba actos terribles, su humanidad cuando ejercía como asesino, su humanidad cuando se paseaba por todo tipo de películas, pues con una pistola en la mano y haciendo auténticas barbaridades, auténticos disparates. No importaba porque en todo momento, no nos vamos a engañar, Gandolfini de alguna manera empezó a ser una auténtica estrella en la pequeña pantalla cuando protagonizó la serie Los Soprano, una serie que nos ha acompañado en varios años, en varias temporadas, y que sin duda ha marcado historia dentro de la televisión, ha creado escuela dentro de la serie de televisión y está citada como referente narrativo incluso en escuelas de cine y televisión. Es decir, que indiscutible la aportación de Los Soprano y mucho más indiscutible dentro de Los Soprano la figura de James Gandolfini, que de hecho él era Los Soprano. Los Soprano se componía de un reparto coral, siguiéndole bastante la pista a El Padrino de Francis Coppola. James Gandolfini transmitía un tono humano a todos esos personajes, un tono que se nos antojaba muy cercano y que facilitaba que empatizáramos con él. Era una especie de montaña que de alguna forma tenía un corazoncito siempre ahí muy brillante, muy, muy, muy bien puesto para encajar rápidamente, para ser un puente con el espectador. Yo recuerdo una anécdota que contó Alex de la Iglesia del rodaje que tuvo de Perita Durango, donde estaba James Gandolfini, de cómo James Gandolfini era un tipo que se entregaba totalmente a los papeles, hasta el punto de que si hacía falta era capaz de partirse los nudillos dándole puñetazos a la puerta de un camión, ¿no? Yo creo que es... Acción, tu revista de cine. Cada mes, toda la actualidad en cine, entrevistas, películas de estreno, fichas y reportajes coleccionables de actores, películas clásicas y series de televisión. Este mes, especial Superman y pósters de El Hombre de Acero, Monstruos University, Lobezno Inmortal y Smallville. Ya en tu kiosco. Panama Jack. Bueno amigos, pues me acabo de enterar de que ha muerto James Gandolfini en Roma a los 51 años de edad. Muchos lo definen como la muerte de Tony Soprano y es cierto. Y la verdad es que en esa estructura de protagonismo coral, el cemento que unía a todos los personajes, el cemento que hacía que la mayoría nos engancháramos a esas series casi desde el primer capítulo, era James Gandolfini interpretando a un personaje que según parece era totalmente distinto a cómo era él en realidad, o por lo menos a cómo se veía él en realidad. Él decía que era más como una especie de Woody Allen, digamos, con una estructura ósea más amplia, ¿no? Más extendida y tal. Lo curioso de todo este asunto es que el propio James Gandolfini había estado interpretando como secundario distintos personajes en los cuales ya se advertía esa especie de duplicidad, ese aspecto físico